Bueno, acá estoy resolviendo los ejercicios 4 y 5 que quedaron sin resolver. Particularmente vamos a empezar con el cuarto, el ejercicio 4 que habla de la cuenta corriente mercantil. Este es un contrato que celebran, digamos, vendedor y comprador que tienen una relación frecuente en su negocio y ahí van a ver transcripto, la fecha y el tipo de operación, ¿sí? Eh, de acuerdo a lo que dice este contrato. Tengan en cuenta que la cuenta corriente mercantil dura generalmente un cuatrimestre y que al final del mismo se deben liquidar los intereses, que es lo que pide este ejercicio. Si ven ahí, me falta completar los importes porque esos importes los vamos a dividir como si estuviéramos en contabilidad en dos columnas, debe y haber. Depende el tipo de operación que se realizó. Entonces ahí voy completando, ¿no es cierto?, con 70.000 en el caso de las entregas, del lado del haber, y en el caso de la factura, en el lado del debe, los 85.000, y completo también el resto de las operaciones. Hay una factura de 39 y hay otra factura de 43 al final. Y acá en el medio tenemos, miren que hice todo al revés, 39, la factura va del lado del debe, y acá los 43. Facturas implican que el cliente eh, realizó una compra, ¿no? Bien, y acá en el momento 9 de octubre tenemos una entrega, que son dos en total, la del inicio y la del 9 de octubre de 65.000. Bien, para determinar los intereses en este tipo de cuenta corriente se emplea el método de los numerales, para lo cual nosotros vamos a agregar algunas columnas más. Voy a contar los días de cada, o sea, que transcurren desde cada operación hasta el momento de calcular los intereses. Recuerden que los intereses se van a calcular al final, en este caso la vigencia es desde el 1 del 8 hasta el 30 del 11. O sea, el día que vence la cuenta corriente es la que se va a utilizar como referencia para calcular los intereses. Así que vamos a estar contando cuántos días transcurrieron desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre. Yo acá voy a aplicar la función para contar los días, pero si no pueden contar teniendo en cuenta los días del calendario, eh, vamos a asignarle un formato de días o general, para que no me lo ponga en fecha. Y así voy haciendo con cada uno. Fíjense, si yo marco acá, es desde el 30 de noviembre, como esa fecha es para todos igual, la podemos fijar, ¿no es cierto? De otra vez el formato, vamos a completar el formato general o numérico, y ahora puedo directamente arrastrar y me va a contar los días exactos que faltan desde la fecha del movimiento hasta el 30 de noviembre. Así, desde el 1 de agosto al 30 de noviembre faltan 121 días, desde el 17 al 30 de noviembre transcurren 105, y así vamos completando. Lo pueden contar de acuerdo al calendario. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia este. Si cuento desde el 1 de agosto, ese primero no lo contamos, o sea que serían 30 días de agosto más 30 días de septiembre más 31 días de octubre más 30 días de noviembre, y así llegamos a los 121. Por último, para completar, en este caso, en realidad estoy utilizando, porque si ven ahí el ejercicio pide inciso A, método directo, inciso B, método escalar. En este caso estoy resolviendo el ítem A, o sea, el método que estamos aplicando es el método directo.
Completamos acá con los numerales, entonces, que el numeral, el concepto del numeral es el producto de los días por los importes. También lo voy a dividir en dos columnas al numeral, en debe y haber. Recuerden que lo que estaríamos calculando en este caso es un producto entre los días y los importes. Obviamente si el importe está en el haber, lo voy a poner en el haber. Lo mismo va a pasar con el de 65.000 que está en el haber. Y si el importe está en el debe, lo voy a completar en el debe. Un producto. Una vez que tengo todos los numerales calculados, lo único que me queda por hacer es sumar cada columna y calcular el saldo de numerales. En este caso tiene una particularidad de este ejercicio a propósito para que no les parezca en un examen y les llame la atención, que si yo calculo el saldo de la cuenta corriente, no de los numerales, el saldo de la cuenta corriente, verifica que el saldo, esperen que ahí hacemos la suma, ah, voy a determinar un saldo deudor más, sin embargo, a pesar que esto es deudor, la cuenta corriente, el saldo que determina, el saldo de numerales puede ser acreedor, como en este caso. Es un caso donde no coincide la característica del saldo de la cuenta corriente con la característica de los numerales. Esto se puede ver, no es siempre así, puede ser que ambos sean deudor o que ambos sean acreedor, pero también podría ser como en este caso que no coinciden, que es lo más raro, por eso está, está bien que aparezca un ejercicio con esta característica para que ustedes tengan en cuenta esta posibilidad. En este caso el saldo es acreedor y esto significa que cuando calculemos los intereses, que se va a hacer con fecha del 30 de noviembre, ese importe lo vamos a estar poniendo del lado del haber. Eh, 30 es el importe de los numerales y del saldo, y para calcular los intereses vamos a hacer acá cálculo aparte. Se toma ese importe del numeral y se procede a multiplicar por una tasa de interés que es diaria, que se obtiene proporcionalmente al enunciado. Tener en cuenta que esta cuenta corriente utiliza régimen simple. Si ustedes recuerdan, la fórmula de interés simple es capital por el tiempo por la tasa. Cuando uno resuelve el numeral, ya tiene resuelta parte de esa fórmula, ya tiene el capital y el tiempo multiplicado, y lo único que quedaría por hacer es multiplicar por el tiempo. Ese tiempo que se debe expresar, como el tiempo se expresó en días, esa tasa se debe expresar en días para que tenga concordancia. Así resolvemos, entonces hacemos la multiplicación y nos va a dar los intereses que, recuerden, van a ser acreedores. Vamos a cortarlos a dos decimales. Y esto es lo que solicitaba realizar el ejercicio. Eso se va a hacer con fecha del 30 de noviembre, es un importe de 78,9 que va a aparecer acreditado en la cuenta corriente mercantil. Esto es aplicando el método directo. Vamos a llegar al mismo resultado si practicamos el método escalar.
no vamos a resolver para que observen la diferencia. La particularidad de este segundo método es que trabaja directamente sobre los saldos. Yo voy a estar copiando las fechas, la operación, el debe y el haber del otro cuadro, que son los datos que presenta el ejercicio. Estamos haciendo el inciso B del ejercicio 4. Y después, antes de contar los días, en este método se procede a calcular los saldos. Luego los días y luego los saldos de numerales. Acá estoy haciendo la fórmula, pero evidentemente el saldo lo determinan como cualquier operación contable, ¿no? Inicia con una verde de 70.000, lo expresamos en rojo, y después, cada vez que aparece un importe en el debe, eh, al tener signos opuestos, se van a ir restando. Ahí aparece que me queda 15.000 a favor, luego de tener esa factura de 85.000, y luego, acá, vamos a estar sumando, ¿no es cierto?, los 15 más los 39. O podría, creo que podemos copiar directamente de acá la fórmula porque ya la había copiado. Y estos serían los saldos que registra la cuenta corriente en cada fecha. Recuerden que la liquidación de los intereses se hace el 31 del 11, el día que vence. Y lo que tengo que hacer es contar acá, en este método, escalar solamente el tiempo en que cada saldo estuvo vigente. O sea, este saldo de 70.000 estuvo vigente desde el 1 de agosto al 17 de agosto, es decir, 16 días. El saldo de 15.000 estuvo vigente desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre, ¿sí? O sea que es un mes de 31 días si contamos agosto, más 13 días más, o sea que serían 44. Después, este estuvo vigente desde el último día de septiembre, o sea, no lo contamos a ese día, o sea que solamente voy a tener en cuenta los 9 de octubre. Y este estuvo el mes de octubre, o sea, todo desde el 9 de octubre al 9 de noviembre, que hay 31 días, y 9 más, o sea que 40. Y este último, el del 18 de noviembre, estuvo vigente hasta el 31, 30 de noviembre, noviembre no tiene 31, o sea que serían 12 días. Así se cuentan los días en el método escalar, o sea, solamente los días que estuvieron vigentes cada uno de los saldos. Y ahora se procede a encontrar el saldo de numeral de cada momento, multiplicando los saldos, los importes de los saldos, por los días. Una vez determinado cada uno de los numerales, se suman esos numerales y nos debería dar 30.000 en negativo, que significa que es acreedor. Después, para determinar intereses, se procede de la misma manera que lo hemos hecho en el caso A, tomando ese importe de numerales y multiplicándolo por la tasa diaria. Tener en cuenta que este importe de 78,9 va a aparecer del lado del haber el día 30 de noviembre con el concepto de intereses. Si quieren lo podemos completar. Interés de la cuenta corriente 78,9 del lado del haber. Y entonces ahora el saldo después de los intereses es 31.921,11, el saldo en este caso deudor, que queda al vencimiento de la cuenta corriente mercantil.
Bueno, les dejo esto para el video, va a quedar para que ustedes lo puedan revisar. Hay otro ejercicio de numerales en la práctica del 2020 que lo pueden hacer. Van a encontrar las soluciones también de esa ejercitación, así que no creo que haya ningún inconveniente. Y vamos a resolver el ejercicio 5, que es también de una cuenta corriente, pero ya no mercantil, sino que bancaria. Tener en cuenta entonces qué movimiento hace que crezcan el dinero depositado en el banco y qué cosas hacen que ese dinero disminuya. Vamos a solamente hacer operaciones simples como de depósitos o emisión de cheques y bueno, tener en cuenta los gastos o débitos que los bancos hacen por concepto de gasto o de mantenimiento, otros gastos, el impuesto a los débitos y créditos. Tener en cuenta que vamos a calcular el interés que el banco cobra en caso de estar en descubierto. Entonces vamos al ejercicio 5. Como en el caso anterior, van a ver que acá ya tengo copiada todas las fechas. Tengan en cuenta que se liquida mensualmente la cuenta corriente bancaria. Y lo que me falta es completar en dos columnas, en la de debe y haber, el importe de los saldos. En realidad va a tener las mismas columnas que el método escalar, porque vamos a usar ese método. Primero viene saldos, después días y después numerales. Y la cuenta corriente puede ser como en este ejercicio, que cuando iniciamos ya trae un saldo del periodo anterior. O sea, estamos viendo la liquidación de la cuenta corriente del mes de marzo, pero no arranca en cero el mes de marzo. Es decir, a las 24 horas del último día de noviembre, perdón, el último día de febrero, vamos a suponer un año, un febrero de 28 días, ya viene con un saldo esa cuenta de 15.000 deudor. Deudor, digamos que estamos en rojo, que estamos debiendo al banco, a eso hace referencia el ejercicio. Y después voy a anotar, ¿no es cierto?, todos los depósitos, que tengo en realidad un depósito. Acá tengo otro depósito. Y acá hay otro depósito más. Y después tengo el tema de los cheques emitidos. El gasto también, que se va a debitar. Creo que estoy copiando bien. Otro cheque. Y otro cheque. Por último, el mantenimiento de la cuenta. Bueno, vamos a estar determinando el saldo cada momento con la misma fórmula, ¿no es cierto?, sobre este valor que teníamos. Cuando hay algo en el debe lo sumamos, cuando aparece algo en el haber lo restamos. Y así voy determinando los saldos. Uy. Ahí, a cada momento. Y solamente, voy a ponerle color, nos interesa calcular los días que están vigentes los saldos en descubierto. Recuerden que estamos hablando de que este saldo es a las 24 horas del último día de febrero o a las 0 horas del primer día de marzo, y que la manera mejor para no equivocar al contar los días es que es el saldo vigente al inicio de cada día. O sea, al inicio del 2 de marzo ya hay 125.000. Por eso es que acá se contempla que hubo un solo día de descubierto, que es el día 1 de marzo. Ya el 2, el saldo pasa a ser positivo, ¿sí? Este también está un solo día, el día 7, porque el 8 ya cambió. Si por ahí les confunde y acá quieren poner 1 de marzo, está perfecto. Es
a la 0 hora del 1 de marzo, como para que lo vean, o a la última hora del 28 de febrero. Este saldo del 8 de marzo negativo está vigente desde el 8 al 10, es decir, todo el 8 y todo el 9. Y este está el día 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Son 7 días. El 24, digamos, no lo contamos en realidad. Serían 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ya el 24 cambió a otro importe. Y lo quería aclarar porque a veces cometen error. No es este caso porque no hay necesidad de contarlo, pero si hubiera sido que el último importe estuviera en rojo y habría que contarlo, el día que se liquidan los intereses es el último día del mes, es decir, el 31 de marzo, y se cuenta como a las 24 horas de este día. Entonces, si fuera que este último estuviera en rojo, tendría que contar todo el día 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Es decir, que son 5 días y no 4 como puede salir para 26 días, ¿no? Para 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Son 6 días y no 5 como puede eh, suceder si ustedes directamente restaran los importes, ¿sí? Porque se cuenta el día 26 y también se va a contar todo ese día 31. Quería hacer esa aclaración acá, no tiene importancia porque como no está en rojo, no hay que calcular los intereses. Bueno, enumerar el mismo concepto de siempre, el producto de por los días, y creo que puedo copiar, voy a sacarlo de cero. Y puedo determinar la suma de numerales. Eh, el día, esto es la suma, el día 31 de marzo se liquidan los intereses con la fórmula similar a la que utilizamos para el caso anterior. 670,920 por la tasa diaria, que en este caso es del 47%. La divido por 365 para que quede diario y el importe es 863,92. Le vamos a sacar un poquito decimal. Y si lo tuviéramos que poner en la planilla, este importe de intereses correspondería, como son intereses negativos que el banco no estaría cobrando, aparecería igual que los gastos de mantenimiento, los gastos bancarios o los impuestos, aparecerían en la columna de haber, ¿no? Reduciendo el importe del saldo. Si lo tuviera que registrar, no correspondería acá. Vamos a poner donde iría, de este lado en la columna, y el saldo ya no serían 30.000, sino que un poquito menos, porque habría que descontar los intereses por el descubierto. Bueno, espero que se haya comprendido el tema, que puedan practicar y bueno, consulten en clase las dudas. La verdad quería subírselo antes, no pude, pero bueno, ahí está la solución y en futuras clases podrán consultar sobre el mismo. Hasta luego.